si tuvieras que condensar el corazón de Malky y la estrella perdida, ¿qué mensaje dejaría a sus lectores? Malky y la estrella perdida es una obra de amor, de coraje, de valentía y perseverancia. Creo que el corazón, a pesar que Malky tenía mucho miedo y pasaba por una gran pena de no tener a su estrella junto a él, su fortaleza, su amor por su estrella hizo que le diera la fortaleza de ir a este viaje y salir adelante, y a pesar de que sabía que no iba a ser fácil, aún así se fue a esta aventura. En brevedad, lo que quiero decir es que creo que cuando tienes el amor y el coraje como aliados, puedes llegar realmente a lugares inalcanzables que ni tú mismo te los puedes imaginar. La segunda pregunta, la obra atraviesa la pérdida y el duelo. ¿Cómo lograste narrarlos desde la ternura sin caer en la herida? Pues para poder escribir este libro tuve que caer en la herida. Caí en la herida y caí en un gran duelo, bastante profundo. Fue tan profundo que no me permitía ver ni el presente ni el futuro. Tan solo debido a esto empecé tan solo a mirar el pasado, mi pasado en particular, mi pasado de niña, y las memorias, la nostalgia de querer revivirlos, y también que se me venían muchas imágenes de mi niñez como nunca, y eso fue lo más curioso. Por eso es que tuve la iniciativa de empezar a escribirlo, porque estaban constantemente en mi cabeza, recreándose una y otra vez. Claro que en mi cuento, por el mismo momento el que pasaba, que era bastante triste, traté de reescribir mis memorias de niñez de una manera más positiva, de aventuras, y como todo niño, ¿no?, que siempre desea que su perro hable, o que los animales puedan hablar, y que van por una aventura, y al final de todo con un final feliz. Creo que al final era lo que buscaba, tener un final feliz, que era difícil, pero con un final feliz. La tercera pregunta es, ¿el paisaje andino y lo mítico atraviesa tu escritura? ¿Cómo dialogan con tu experiencia de haber crecido en Lima, en medio de tensiones y discriminaciones hacia lo andino? Pues por eso mismo, creo que hoy más que nunca me siento más orgullosa del país que vengo. Desafortunadamente, hasta el día de hoy siento que nuestra cultura, nuestras tradiciones son muy menospreciadas, a pesar de que creo enormemente que realmente que somos muy ricos en muchos aspectos en nuestra vida en Perú, por cultura, tradición, comida y todo lo demás. Pero sobre todo por nuestros paisajes, nuestras tradiciones, y era algo que realmente quería mostrar en mi libro, que realmente tenemos muchas cosas que no sentirnos avergonzados, y todo lo contrario, sino aportar y sentirnos muy orgullosos de dónde venimos. Venimos de un país místico, un país maravilloso, con mucho color y mucho misterio, y representar eso en mi país, sobre todo hoy en día que se vive aún ese menosprecio, esa discriminación, a la cual nunca lo voy a entender, me cuesta entender
quiero hoy más que nunca que desde pequeños y sobre todo recordarnos como adultos que venimos de un país maravilloso, de gente maravillosa, que somos capaces de muchas cosas, pero desafortunadamente creo que no hemos tenido la oportunidad de mostrarlo, pero ya verá la oportunidad. Y mi libro espero que sea un granito de ese enfoque o de esa perseverancia de un futuro, mostrar al mundo de todo lo que somos capaces. La cuarta pregunta es, ¿qué significa para ti escribir desde la condición de migrante entre memorias que se llevan y raíces que se reconstruyen? Creo que escribir mi libro como migrante, ya que no estoy en mi país, creo que me ha ayudado bastante. Creo que como muchas personas que dejamos nuestro país, vivimos bastante en el recuerdo, añoramos por regresar a esos momentos cuando estabas en tu país, con tu familia, con tu gente, con tus costumbres. Añoramos y eso ha sido algo positivo porque al momento de escribir, cuando nosotros vivimos tanto, yo sobre todo personalmente, a veces vivo en el recuerdo de mi país. Y eso particularmente me ha ayudado a poder no tan solo escribirlo en palabras, sino también con emoción y plasmar eso en mi libro, ya que recordar esos detalles, a quien no le gusta recordar cuando estás en tu país y a qué sabe tu plato favorito, a qué huele la cocina de tu madre, o a qué es lo que te provoca cuando ves un paisaje maravilloso o ves a toda tu familia junta. Son detalles, son memorias que cuando tú las quieres escribir, las vives, las entiendes mejor y las plasmas mejor en un papel, con todas las emociones. Así que como migrante eso me ha ayudado bastante a poder realmente expresar cuánto me gusta mi país, cuánto lo añoro, y escribir sobre él, estando tan lejos, ayuda bastante. Por otro lado, nunca me he arrepentido a haber dejado mi país, nunca me he arrepentido de haberme mudado a Europa, a pesar que extraño mucho mi país. Creo que aquí en Europa he viajado mucho, he vivido en diferentes países. Holanda es mi cuarto país al que vivo. He conocido tantas culturas, tantas personas, tantos idiomas. Aprendí el inglés, ahora aprendiendo el holandés y aprender diferentes tipos de español. Es una riqueza que sí, que uno aprende y uno se expande. Siempre digo, viajar es lo mejor que puedes hacer porque te expandes. Creo que para poder estar ahora lo que estoy haciendo, porque en Europa tengo la oportunidad de hacer lo que quiero, ha sido posible porque estoy aquí. Pero también tengo un sueño que espero que en un futuro pueda llevar tal vez un poco de mi conocimiento o ayuda a mi país, a las nuevas generaciones que me parece espectacular que viajen y que conozcan y que expandan sus horizontes, porque cuando viajas expandas tu mente, tu visión y muchas cosas en ti. Pero también no olvidarte jamás de tus raíces, de tu casa, porque al final siempre añoras con volver en algún momento, aunque lo hagas o no lo hagas. 5. Marky es un niño arquetipo que encarna en lo más íntimo de tu imaginación. Marky, creo que lo dije anteriormente, Marky fue inspirado en mi sobrino Mateo, que el día de hoy ya tiene 10 años. Y fue diagnosticado al 3er año con autismo, espectrum autismo.
es un niño autístico, así es que cuando mi familia y yo nos enteramos que Mateo era autista, al principio sí hubo un poco de miedo, de incertidumbre, porque era algo nuevo para toda la familia. Pero luego al pasar el tiempo, Mateo llegó a ser para mí una fascinación, ver cómo percibía el mundo, interactuaba con el mundo, cómo se desarrollaba, que era diferente a lo que normalmente o típicamente se ve un niño. Me dio una gran fascinación por querer entenderlo, y fue ahí cuando empecé a leer más sobre el autismo. Tengo un libro favorito que se llama La razón por la cual salto, es el título del libro, que lo leí, de un niño, escrito por un niño autista, que su pasión es escribir. Y él escribe ahí cómo es ver el mundo a través de los ojos de un niño autista. Sus características, cómo siente las cosas, cómo las percibe, cómo es para ver, cómo es el entendimiento de lo que le rodea. Y me fue fascinante porque es bastante diferente a como nosotros lo vemos, pero también de una forma muy tierna, muy enfocada, muy presente también, ¿no? Porque si tú pones autistas, los autistas no piensan en el futuro, ellos viven su momento. Y Mateo era así, un niño alegre, cuando se tiene pena llora, cuando está triste, cuando está feliz, un niño sin rencor, un niño sin maldad. Mateo, hasta el día de hoy no he visto que haya mostrado ninguna maldad. Y eso es algo que en un momento me hizo pensar y preguntar por qué los niños autistas están aquí en este mundo, y quién realmente es el más... nosotros, por ser mayoría, pensamos que el mundo debería verse así, con nuestro raciocinio que tenemos. Los autistas lo ven diferente, pero ¿quién dice que a lo mejor la forma en que vemos el mundo no sea la más adecuada? A veces me pregunto eso. Tampoco es porque, bueno, no, por todo lo que pasa, no vemos que, a pesar de que somos tan racionales e inteligentes, no veo que mejoramos o que hemos hecho a este mundo mejor de lo que debería ser. A veces parece todo lo contrario. Pero Mateo lo ve en una forma diferente, y eso fue mi fascinación de entenderlo, y mi fascinación de poder aprender, sobre todo aceptar a todos con sus diferencias y sus particularidades. Creo que es la mejor manera. Los nombres en quechua, Marqui, Yacu, Kuntur, tienen resonancia ancestral. ¿Cómo lo concebiste? Bueno, obviamente vengo al Perú. Mi familia, el día de hoy, mi padre, mi madre, incluso mi abuela hablan español. La única que hablaba quechua era mi bisabuela, a la cual tengo recuerdos porque la conocí, pero nunca entendí el quechua. La verdad es una pena porque tengo mucha curiosidad. Me dio una gran curiosidad por aprender mi idioma, el idioma realmente de nuestros ancestros, ¿no? De los primeros, que fueron los incas. Porque cuando empecé a leer un poco sobre el quechua y las palabras que significaban, cada palabra en quechua es muy interesante porque tiene mucho significado. Cada palabra tiene un significado profundo, y muchas de las palabras son relacionadas al sonido de la naturaleza. Eso fue lo que escuché cuando me fui a Cusco, y explicaba un poco sobre el quechua y cómo ponían los nombres.
Muchas palabras quechua están relacionadas a la naturaleza, al sonido, al susurro, y de ahí salía la palabra quechua. No tengo un ejemplo ahorita mismo, porque no me acuerdo, pero algo así. Y pues como Malki. Malki, su significado de Malki es árbol de frutas, en quechua. Kuntur significa el cóndor. Y Yaku, Yaku no creo que tenga, no recuerdo realmente el significado de Yaku, pero me llamó mucho la atención porque Yaku es el hombre que siembra papa en mi libro, que está inspirado en mi padre. Y bueno, mi padre, que es un hombre de la sierra, que ama mucho a su tierra. Él siempre está comiendo cosas que vienen de la sierra, y una de ellas que siempre le gusta comer y que no es muy común es el yacón. El yacón es poco se lo he probado, no sé si es un tubérculo o es una fruta, pero tiene una mezcla de ambos, porque es un poco dulce, muy jugoso, pero tiene toda la apariencia de una fruta, de una papa o hasta de un camote. A mi papá siempre lo veía comiendo el yacón, y por eso fue que asocié eso con el nombre Yaku, y por eso le puse al hombre que cosecha las papas, Yaku. La pregunta número 7. ¿Por qué elegiste la fábula de los animales parlantes como vehículo narrativo? Bueno, para empezar, creo que algo que me caracteriza es que tengo mucha imaginación. Creo que por eso es que soy artista y me gusta escribir. También es porque, bueno, yo cuando era niña siempre me gustaba leer cuentos. Recordé que cuando eres niño te encanta leer cuentos, y obviamente en todos los cuentos siempre están, los animales hablan, o los caballos vuelan, hay un montón bastante fantasía, y eso hace que cautive más la atención del niño, obviamente. Pero sobre todo, más que nada, yo creo que es porque como niño, el ver que un animal puedas comunicarte, no tan solo emocionalmente, sino también verbalmente con un animal, te da esa gran conexión con el animal, y con esa conexión aparece el amor, el respeto y la protección del uno al otro. Y yo creo que es muy importante inculcar eso al niño desde pequeño, porque desafortunadamente cuando crecemos perdemos esa ingenuidad, perdemos esa gran virtud de la imaginación, y desconectamos con la naturaleza, desconectamos con los animales, todo lo vemos más racional, y también por eso desconectamos con el amor, el respeto y la tolerancia que debemos tener con la naturaleza y los animales, porque pensamos que como no hablan como nosotros, tampoco sienten como nosotros, y no nos importa los sentimientos, y desconectamos realmente. Y yo creo que es importante eso, inculcar y no olvidarse tampoco de grande, que al final todos sentimos, y que deberíamos todos respetar, que es muy importante. Por otro lado, también es de que a mí me encantan las películas de ciencia ficción. Hasta el día de hoy me encantan todo lo que es, por ejemplo, El Señor de los Anillos, las películas de Marvel, los árboles que hablan, los animales que hablan, o todo lo que es fantasía, místico y es ciencia ficción. Me encanta, hasta el día de hoy me encanta, y eso también ayudó bastante a que pueda ser fácil para mí escribir sobre esta fantasía. Pregunta 8. El tiempo en tu relato no parece fluir entre lo real y lo mítico. ¿Cómo concebiste esta trama temporal?
Bueno, como dije, lo real fueron cosas de mi memoria, de mi niñez. Y de lo mítico, bueno, como dije antes, soy una gran amante del cine. Me encanta el cine, me encantan las películas, sobre todo las películas, como dije, de ciencia ficción. Me gustan los thrillers, las películas de misterio, el drama, y sobre todo de detectives. Me encantan esas películas. Me encanta cuando hacen pensar al que lo ve. El espectador lo hace pensar, le hace tramar, le hace volar en su imaginación. Me encanta todo lo que hace que nuestra imaginación fluya y se expanda. Creo que es muy importante. Por eso es que hay una parte favorita de mi libro de trama, que es cuando Malky se enfrenta al niño malo que le había hecho el bullying. Esa trama fue un poco inspirada en Sherlock Holmes, de detective, y del gran poder de la observación, que es algo que le caracteriza mucho a los autistas. Son muy observativos y tienen un gran desarrollo de sus sentidos. Malky, cuando estaba frente al muchacho, tan solo con la observación, cómo olía, cómo vestía, los pequeños detalles que podía ver en la ropa, en su aspecto, hizo que Malky pudiera decirle lo que le pasaba, con tan solo observando esos detalles. Le contó una historia y le atinó a la historia real, íntima, escondida del niño, su trauma en su casa, y algo que, como muchos de nosotros, siempre tratamos de aparentar. Mayormente la gente que aparenta muy fuerte, a veces la más insegura. Y eso era lo que le chocó bastante al muchacho, porque obviamente Malky le había puesto, como se dice, el dedo en la llaga. Que fue una escapatoria y una forma de apagar su bullying de este niño con esta forma, ¿no? De decirle su vida. Y lo manejó muy bien, y pues es que el niño lo deja de molestar a Malky. Creo que es una de mis partes favoritas. Creo que es muy importante la observación, ya que puedes conocer a la persona tan solo si sabes observarla muy bien, y puedes realmente hasta incluso intuir qué es lo que le pasa o qué es lo que le sucede. Las ilustraciones y la edición dieron cuerpo visual a tu obra. ¿Qué símbolos o colores fueron imprescindibles en este proceso? El color que más he usado en todo es así el azul, en muchos dibujos y en la portada de todo, porque es el color del cielo, y creo que queda perfecto, y es más que nada es muy alegre para niños. Obviamente que la estrella es el gran símbolo de mi libro. Obviamente que es una forma metafórica, porque ya que mi libro, ya que la estrella representa a la madre de Malky. Y eso viene, bueno, a veces cuando somos niños y se nos muere alguien, como adultos tendemos a siempre a dar una explicación de que esa persona se ha ido y está en el cielo y se ha convertido en una estrella. Entonces obviamente Malky se lo tomó muy literalmente y por eso va a este viaje a buscar su estrella como niño, ¿no? Ingenuo, que piensa que realmente va a ir a coger la estrella y guardársela y llevársela a casa, que obviamente racionalmente es imposible. Pero
al final ese sentimiento, al final lo que quiero decir en mi libro es de que esto es un proceso, ¿no? Es un símbolo, es un proceso. Lo que Malky va es a un proceso de duelo que pasa con muchas aventuras y que durante todo ese tiempo él aprende mucho y aprende a liberar sus emociones y entenderlas. Y al final, que es el final, el capítulo último es cuando Malky agarra a la estrella, pero obviamente que es él cae un sueño en el cual la estrella baja, que es su madre, y habla con él, y él realmente le dice que quiero llevarte a casa, y obviamente que la estrella le dice que no es necesario porque siempre he estado contigo desde el primer momento que hiciste este viaje y que siempre estaré contigo. Y al final Malky despierta y se coge el corazón aceptando de que cuando le preguntas si ya cogiste tu estrella, Malky se coge el corazón y dice sí, la tengo aquí, que quiere decir que él ya tenía a su estrella dentro de él, que siempre la tuvo, ¿no? Y que está guardado en su corazón. Lo que quiero decir, creo que es bastante evidente un poco, es al final, es el proceso de aceptación. Cuando pierdes a alguien, realmente te demoras mucho en entender que físicamente jamás vas a volver a ver a esa persona. Y es ese mismo dolor que te avienta a hacer cosas, o ir a aventuras, o hacer cosas imaginables, porque realmente quieres hacer todo lo posible para que esté junto contigo otra vez. Hasta que llega un momento y tienes que pasar por todo ese proceso, todo ese camino, todo ese viaje, como Malky hizo todo ese viaje para llegar al final, destino, y darte cuenta de que cuando ya has hecho paz con ello y has aceptado de que se ha ido, pero que al final lo que te quedan son los recuerdos, los buenos momentos, y que realmente al final siempre va a estar contigo en una forma diferente, ya no física, pero contigo. Y es incluso eso para un adulto le cuesta a entender y aceptar. Imaginar para un niño es mucho más difícil, pero también más fácil, porque los niños también aceptan más rápido estos procesos. Así es que al final todo este libro es bastante leer entre líneas, ¿no? Es de magia, es de aventuras y de muchos símbolos, pero claro, un niño de 7 años va a ser difícil que lo entienda completamente, pero tal vez un adulto creo que puede leer entre líneas. Ok, la última pregunta. Finalmente, la literatura se completa a quien la lee. ¿Qué interpretaciones del público te han sorprendido más? Mi libro, la inspiración, la primera inspiración que tuve para escribir este libro fue porque leí un libro de Charlie Mackenzie. Es un libro en inglés que salió en la BBC, lo hicieron en ilustraciones. Es un libro que parece para niños, se llama El zorro, el niño, la mole y el zorro y el caballo. Tiene ilustraciones, es para niños, o sea, se trata de un niño también que va a una aventura con todos esos animales que los encuentra ante su camino, y poco a poco aprendes, como una gran fábula, aprende algo y algo durante todo este viaje que va, ¿no? Que quería ir a casa, llegar a casa. Cuando yo leí este libro, que creí que era un libro para niños porque tiene toda la apariencia y el lenguaje también es bastante sencillo,
me di cuenta que no tan solo era un libro para niños, sino que también era un libro para adultos. Reflexiones, cosas que a veces como adultos creemos que lo sabemos todo y lo tenemos todo bien claro, pero a veces nos hace falta recordar estas cosas básicas de lo que es el amor, la compasión, la tolerancia, aceptar el miedo y el coraje. Y creo que es algo que deberíamos leerlo todos, hasta de lo más pequeños hasta lo más grandes. Mi libro fue, eso fue la primera inspiración que tuve, y por eso quise escribir este libro. Mi libro, como digo, es un libro para niños, pero también es un libro para adultos. Tal vez para niños a veces puede ser un poquito complejo en entenderlo, algunas cosas, o lo entiendes muy literalmente. En cambio, un adulto puede conectar con los párrafos, con el cuento y despertar emociones. Es como Yaku. Yaku es un hombre solitario que vive en una tierra muy lejana a su país, pero mantiene sus mismas costumbres que le enseñaron de niño, que era cosechar papas. Y entonces él sigue cosechando sus papas en esta tierra tan lejana de su casa que añora hasta el día de hoy, pero que no tiene la valentía o no sé qué le falta para tomar esa decisión de regresar a su tierra. Pero gracias a Malky y a Lulu, que van a una aventura, regresa a su tierra él, y al final para quedarse ahí, y los agradece por haberle empujado a tomar esa decisión que tal vez solo viviendo en esa cabaña nunca lo había tomado. Entonces, si lees un poco entre líneas, creo que recuerda bastante mucho a la vida como inmigrante uno, que a veces nos podemos pasar muchos años fuera de nuestro país, añorando nuestro país y viviendo de los recuerdos y tratando de seguir, no poder dejar esos recuerdos, esas costumbres que hasta el día de hoy lo sigues haciendo. Y si no regresas a tu país, por diferentes motivos, por miedo, por no saber qué volver a hacer otra vez allá, el que dirán, y por muchas diferentes razones. Y a veces se quedan estancados entre el pasado y el presente, entonces no avanza, ¿no? Y eso es lo que pasaba con Yaku. Yaku no avanzaba, seguía ahí, hasta que algo le impulsa, vuelve él a revivir su aventura, su fortaleza, el no miedo de la niñez, y sale de su zona de confort, como decimos, ¿no? Y ahí, saliendo de su zona de confort, es donde aprende, entiende que realmente lo que realmente quería era regresar, y estaba feliz por ello. Muchas personas adultas lo han leído. Hubo uno en particular que me dijo que lloró con mi libro, porque sí, tocas cosas, tal vez, como decía en mi pregunta anterior, cosas como inmigrante, anhelamos, ¿no? Anhelamos siempre nuestro pasado, nuestras vivencias, a veces nuestra niñez, recuerdos, se te viene a la memoria, y causó mucha pena. Le causó una gran nostalgia leer mi libro. Me dijo que había llorado con mi libro y que le encantaba mi libro. Igual otra persona también me dijo que era un libro muy bonito, muy interesante, y había conectado mucho con mi libro. Obviamente no he recibido ningún comentario de ningún niño de mi libro, pero espero que también haya causado un poco de entretenimiento y de emoción, ¿no? Porque al final para eso sirven los libros, al menos para mí me sirve eso, siempre es una forma de revivir cosas y también de añorar cosas, y también para
es una aventura, es viajar a diferentes lugares con diferentes personas y sentirte realmente vivo. Es una forma de viajar cada vez que lees un libro, la verdad que sí.